Vamos a orar, hermanos, y dar comienzo a la palabra del Señor. Señor, en el nombre de Jesús ahora, después de haberte alabado, glorificado, Señor, sabiendo que tú mereces mucho más, ahora pedimos por favor que tú hables a través de este mensaje, nos des corazones receptivos, mentes dispuestas para separar este tiempo y escuchar reverentemente tu voz. En Cristo lo pedimos. Amén. A través de mensajes hemos mencionado frutos del creyente, señales, evidencias internas que va a mostrar el cristiano. O sea, manifestaciones que son resultado de la obra del Espíritu Santo. En esta parte del mensaje vamos a tratar las evidencias externas. O sea, nos daremos a conocer ante los demás como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, nuestras vidas están expuestas. Primero, ante Dios. Sabemos que nuestro Dios es omnisciente y es omnipresente, que nadie puede escapar a su mirada. Estamos siempre delante de Dios, no importa dónde nos encontremos. Pero también nuestras vidas son expuestas ante ángeles y ante la gente que nos rodea. Muchas veces se escucha decir, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. ¿No lo he escuchado decir? Yo no vivo con la gente. Hay algunos que dicen esas frases. Bueno, yo quiero decirle que al cristiano sí tiene que importarle lo que la gente opine de él. ¿Por qué razón? Porque aquí se está hablando de nuestro testimonio siendo puesto en juego. Y nosotros queremos glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Es por eso que vamos a hablar de estas evidencias externas, manifestaciones, señales con las cuales nos daremos a conocer ante los demás. Usted ha ido a un médico, ¿verdad? Y quizás la primera consulta usted tiene que llenar un formulario y completar muchos espacios en blancos. Cada vez que eso me sucede, yo trato de hacerlo lo más rápido posible para ver si puedo acelerar todo ese proceso de la visita. Son muchas preguntas que hay que responder. Bueno, imagínese que a usted, uno de esos espacios en blanco, usted le pregunte, ¿soy famoso por? ¿Qué usted pondría? ¿Me conocen por? Yo sé que a mí me conocen por comelón. Pero usted es famoso por, si usted tuviera que llenar ese espacio, ¿qué pondría de usted? Hay veces que nosotros nos olvidamos que la gente tiene oídos para, como le dijo el lobo a la Caperucita Roja, ¿oídos para qué? Para oírlos mejor, yo no los escuché mucho. ¿Ojos para qué? Para verlos mejor. ¿Y lengua para qué? Para mejores comentarios. Pero la manera como nosotros nos proyectamos, hablamos, actuamos, nos vamos a dar a conocer. Y esto va a ser un impacto en los demás. Dice 2 de Corintios 3:3. Vamos a abrir este versículo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Jesús dijo de los cristianos que los cristianos son la luz del mundo y la sal de la tierra. Aquí Pablo dice que nosotros somos carta de Cristo. Ahora, por un momento, ¿qué significa ser carta de Cristo? Bueno, la carta es una manera, un medio de comunicación. Lo que está hablando aquí es que somos comunicadores. En los tiempos de Pablo no existía el correo electrónico, ni los teléfonos, ni los celulares, ni nada de eso.
la manera en que se comunicaban era a través de cartas. Quiere decir que al ser carta de Cristo, se está diciendo que todo cristiano tiene un mensaje que comunicar, tanto con su boca como también con su testimonio, o sea, con su vida. Quizás somos esa Biblia que ese compañero de estudio o de trabajo que lo rodea nunca lee. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Repito la idea. Puede que seamos la Biblia que esa persona que te rodea nunca lee. Y a través de nuestro testimonio, ellos pueden ver reflejado la imagen de Cristo. Por eso es, hermanos, que lo cierto es que el verdadero Hijo de Dios va a dar manifestaciones externas que lo van a identificar como cristiano. Usted dice, pero ¿a qué viene todo esto? Un mensaje que hemos dividido en 3 temas. Debido a la advertencia y aclaración que hace Jesús de decir que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por eso es bien importante que nosotros estemos dando fruto de creyentes. Y hablamos de esos frutos y estamos tratando estas evidencias, las cuales usted va a ir corroborando, comprobando en su propia vida si de verdad esto está sucediendo en usted. Y lo primero que quiero hablarles es un deseo de conocer las Escrituras. Mencionamos esto como evidencia interna en el sentido que despierta en el ser humano un hambre y una sed por la palabra de Dios. Como dijera el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, como evidencia externa se aprecia en la persona que busca, que no se conforma, sino quiere conocer más y más de Cristo. Lee la palabra personalmente, la estudia en grupo, presta atención a los sermones. Quiere decir, aprovecha toda oportunidad para nutrirse de las Escrituras. ¿Por qué dice las Escrituras? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que esa es una evidencia ya externa, un anhelo genuino que la gente va a ver, que uno tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Y yo los puedo ver a ustedes desde aquí arriba. Se ven todos muy bonitos. Se ven todos muy bonitos porque están prestando atención. O sea, lo que les está interesando es escuchar la palabra de Dios. Pero también puedo ver a aquellos que se entretienen también. Pautas distintas es la segunda manifestación externa que vamos a mostrar. Un cambio en la manera de ser, aunque tome tiempo, pero los cambios van a aparecer. Cambios en las costumbres, en la personalidad, en el carácter, en el vocabulario. Cambio que inclusive va a asombrar a mucha gente. ¿Y por qué estos cambios? Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La tercera manifestación es un desprecio del mundo. Todas estas revoluciones internas que están sucediendo en el creyente y todos estos cambios externos van a provocar oposición, inclusive hasta posiblemente la propia persecución. Vamos a atraer el desprecio del mundo. Posiblemente los primeros en demostrarlo van a ser sus propios seres queridos. ¿Y por qué? Por el contacto inmediato que hay con ellos. Ellos van a ser los primeros en apreciar los cambios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos como el pueblo de Dios, nos parecemos en ese aspecto, tenemos muchas cosas en común, pero a la vez que ya salimos del círculo de la comunidad cristiana, ya pueden notar la diferencia en nosotros. Dice Juan capítulo 15, quiero que lean conmigo, Juan capítulo 15, los versículos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
Hay que ver qué parte más interesante en el versículo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te quiere conocer más de esta elección? Venga esta noche. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces ven como el mismo Jesús profetizó y nos aclaró que iba a venir este tipo de persecución y oposición a nosotros. ¿Por qué este desprecio? Porque precisamente por lo que somos. Somos carta de Cristo. Y nuestra actitud como carta de Cristo va a poner en relieve el mal obrar que hay en los demás. Es como de pronto encender un fósforo en un cuarto oscuro. Como si las tinieblas se enojaran porque las acaban de despertar. ¿Has estado alguna vez dormido y de pronto, todo oscuro, de pronto viene alguien y ¡pum!, le enciende todas las luces? Y enseguida, como uno no puede resistir esa luz, ¿por qué? Porque ha estado en medio de oscuridad. Bueno, así mismo somos nosotros en medio del mundo. El mundo está en una oscuridad. Y donde quiera que está el cristiano, va a reflejar una luz. Y esa luz va a molestar. Porque va a poner en relieve el mal obrar de los demás. Así que por eso el desprecio del mundo es una manifestación externa. Por ejemplo, si yo preguntara aquí, ¿hay alguien que en este momento se encuentra precisamente recibiendo este tipo de oposición, sea en su trabajo, en su escuela, en medio de su familia, con sus parientes? ¿Hay alguien aquí que levanta su mano y dice, yo? Mire cuántos. ¿Ven? Como efectivamente es una evidencia y una señal externa. Siempre que nosotros seamos luces, vamos a tener esta oposición. La cuarta manifestación es un contacto con otros cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Es sentir una necesidad de tener comunión con la iglesia de Cristo. Fíjense, sentir la necesidad de tener comunión con la iglesia de Cristo. Según la Biblia, no concibo un cristiano sin iglesia, sin congregación, aislado, creyendo que así puede llevar su religión. No es la manera bíblica. Y por tanto va a haber una necesidad de vivir en comunión con la iglesia de Cristo. Esta es una de las áreas que más ataca el enemigo. ¿Por qué? Por los beneficios que se reciben de esta comunión. Porque Dios promete estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y en su presencia hay bendición. Y como hay bendición, pues entonces es una de las áreas que más ataca el enemigo. Pero Dios, hermano, nos manda a congregarnos. Y usted lo sabe muy bien. En Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Al congregarnos lo hacemos como un conjunto de creyentes que funcionamos como embajadores de Cristo. Somos parte de su cuerpo. La iglesia es la embajada de Cristo aquí en la tierra. Usted sabe que una embajada trata los asuntos de su país en un lugar extranjero. Bueno, la iglesia es la embajada de Cristo que trata en esta tierra que es extranjera los asuntos del reino de los cielos. Y eso somos. Y por eso usted va a sentir una marcada diferencia en la manera de relacionarse en la compañía de incrédulos y en la compañía de la familia de Dios. ¿Con quién usted se siente mejor? Entre los incrédulos, aunque sean sus parientes, entre los incrédulos o con la familia de Dios. ¿Con quién se siente mejor? ¿Por qué con los cristianos? Porque tenemos cosas en común, temas de conversación en común. Mas sin embargo, con los incrédulos siempre va a haber esa fricción. No en ningún momento estoy diciendo que nosotros no tengamos comunión, compañerismo con ellos, en el sentido de nuestros parientes y eso. Dice Jesús que nosotros
Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El ser cristiano no significa que usted le va a hacer una cruz y raya a todos sus parientes y que ya no va a querer saber de ellos y que ya no va a compartir con ellos. No. Precisamente esa es la buena oportunidad que tenemos de ser luz para ellos, cuando compartimos con ellos. Pero yo no estoy hablando de lo que debemos hacer y no debemos hacer, y aquí no se está prohibiendo absolutamente nada en ese aspecto. Yo estoy hablando de mi manera de sentirme como creyente, que no es cierto que ya la comunión con los incrédulos a veces hasta se vuelve un poco irresistible. ¿Por qué? Por las cosas que tenemos en común con la comunidad cristiana. Muchas veces quisiéramos, como Pedro, subir al monte de la transfiguración y quedar allí, hacer una enramada y quedar allí. Pero no, hay que bajar al valle y hay que ser luz en el valle. Y yo me siento así los días domingos. Los días domingos yo me siento como que el Señor me está elevando al monte de la transfiguración a tener comunión con Él y con los demás hermanos en la fe. Pero cuando pasa el día domingo hay que bajar. Hay que bajar al valle, a su trabajo, a su estudio, a su ambiente, a sus seres queridos. Y es ahí donde tenemos que ser una carta de Cristo, una carta abierta. En quinto lugar, son 6, ya voy bastante rápido, es el servicio al Señor, el amor, la gratitud hacia Dios. Va a provocar un deseo ardiente de servirle. Por tanto, se ejercitarán los dones espirituales. Y en sexto lugar, es la perseverancia, es decir, una firme determinación que nos va a dar el poder de Dios, de permanecer fieles en el Señor, no importando lo que suceda. A pesar de los fallos, los reveses, las circunstancias, seguiremos a Jesucristo. ¿Por qué? Quiero que lean conmigo Filipenses, capítulo 3, versículo 14 al 21. Filipenses 3. De como dice una perseverancia, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma meta, sintamos una misma cosa. Y eso es proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios. Hermanos, en conclusión, estamos conscientes, ¿ok? Estamos conscientes. Tenemos que reconocer, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros ya lo logró. Ninguno de nosotros ya llegó a donde hay que llegar. Ninguno. Y si usted pensó que usted lo logró, de marcha atrás. Eche para atrás. Porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Por qué yo les estoy diciendo? Hemos expuesto delante de usted evidencias internas y externas, y esto puede causar confusión en usted y pensar, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Seré creyente o no seré creyente? Que en primer lugar recuerde que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero hay que reconocer que todos nosotros somos imperfectos, que tenemos luchas con el pecado, con la carne. No hemos salido de la carne todavía. ¿Okay? No somos solamente espíritu todavía. Hay luchas con la carne, con el pecado, con el mundo. Quiere decir, va a aparecer el desánimo. Va a aparecer la despreocupación, la flojera, la falla. De vez en cuando la irresponsabilidad. Muchas veces se va a opacar el entusiasmo. Van a haber irregularidades en mi vida de creyentes. Eso es cierto. Cosas que la palabra de Dios nos insta a combatir continuamente.
¿Por qué usted cree que Pablo dice en Romanos 12:1? Así que os ruego, le hace una rogativa a la cristiandad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y más dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que Pablo nos habla así. No somos perfectos, vamos a enfrentar irregularidades, y Pablo dice y nos insta, hay que luchar y combatir. O sea, no es tampoco el decir, ok, las luchas son naturales, pues entonces a despreocuparse. No, hay que estar alerta y hay que estar combatiendo porque queremos estar donde queremos agradar a Dios. ¿Ok? Pero reconociendo esto, hermanos, entendemos que nosotros vamos a dar evidencias externas al mundo y la opinión de los demás sí cuenta. Para los creyentes sí cuenta. Y todo el mundo tiene que decir algo de otra persona. Muchas veces prejuicios y un montón de cosas que nosotros hacemos por imperfección, pero por algo nos vamos a dar a conocer. Vamos a ser famosos por algo. Y es ahí donde el Señor me llama a preocuparme. Somos luz en el mundo. Si el brillo se opaca, hay que limpiar las lámparas. Somos sal. No podemos perder el sabor. Y somos cartas, somos un medio de comunicación. Quiere decir, vivimos vidas abiertas. No vivimos vidas escondidas. Vidas abiertas. Quiere decir que en ese contenido de esta carta, que sea santo, agradable al Señor. Hermanos, que este mensaje nos sirva para entender que como creyentes vivimos para glorificar a Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si usted puede apreciar estos frutos en su vida, entonces que sea motivo de regocijo y de gozo. El tener frutos de creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted podrá ponerse una careta, esconderse detrás de alguna máscara, de alguna personalidad, engañar a cualquiera, a sus seres queridos, a cualquiera usted puede engañar, pero a Dios no. Y tarde o temprano usted va a revelar lo que usted es. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, va a haber un cambio notable en su vida. Usted va a sentir deseo por las Escrituras. Ahora pregúntese, esta ya es la manera en que estamos aplicando el mensaje. ¿Siento yo este deseo por las Escrituras? Sí, a veces, no. Acuérdese que no somos perfectos. Que hay carnalidad en nosotros. Pero ahí es donde usted va a encontrar que lo que usted alimente más es lo que va a dominar. Si usted alimenta más la carne, usted va a ir sintiendo menos deseo por las Escrituras. Pero si usted hace a la inversa, alimenta su espíritu con las Escrituras, cada vez va a ir deseando menos el alimentar la carne. Va a haber una pauta distinta en su vida. Va a encontrar oponentes, el desprecio del mundo. Va a tener un deseo genuino de congregarse. Por eso yo le digo, hay enfriamientos y hay estas cosas que vienen a nuestras vidas. Pero es que el verdadero creyente tarde o temprano sobrepasa estas áreas, no continúa ahí. Tarde o temprano la sobrepasa y vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Como si fuéramos una llama. Usted ha tratado de hacer barbecue, ¿verdad? ¿Y cuánto trabajo cuesta encender los carbones? Porque de buena primera toda aquella llama del líquido, pero se va opacando. Y si usted no tiene cuidado, se enfría por completo. Y hay que seguir y seguir y seguir hasta que prende. Bueno, el creyente experimenta eso en su vida, pero ¿sabe cuál es el combustible nuestro?
el Espíritu Santo de Dios. Y como el Espíritu Santo es nuestro combustible y no nuestras propias fuerzas, ese carbón siempre va a estar con esa llama encendida. A veces va a ser un fogaje tremendo, otras veces va a enfriar un poquito, pero esos son los cambios que van a ir ocurriendo en nuestra vida como creyentes hasta el día de nuestra glorificación. Pero sí va a haber un deseo genuino por congregarse con el pueblo de Dios. Y va a ser un privilegio servir al Señor. Y a pesar de mis imperfecciones, vamos a perseverar en la fe hasta el día final. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. En todo esto que hemos hablado, Dios, tenemos que venir delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestros corazones por la salvación de nuestras almas y por la obra grandiosa que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Como hemos aprendido del mensaje, ayúdanos, Señor, a combatir nuestras imperfecciones, Señor, y a procurar nuestra consagración cada día más, consagrarnos a ti, ya que como dice Pablo, carta somos a este mundo de ti, Jesús. ¿Qué contenido están leyendo? ¿Qué pueden leer a través de nuestra vida? A través del testimonio diario, a través de nuestro vocabulario, a través de las cosas que hacemos. ¿Qué lee el mundo en nuestro contenido como carta? ¿Qué estamos comunicando? ¿Estamos comunicando mundanalidad o estamos comunicando abstenencia y santidad de vida? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y dale brillo a nuestra luz y sabor a la sal. Y santifica, Señor, nuestras vidas, para que lo que tengan que decir y murmurar de nosotros, como dice Pedro, no sea por bandolero ni por ladrón, sino que sea por ti, Cristo. Todo esto lo pedimos, pidiendo la santificación de tu Espíritu para esta semana que comienza, en el nombre de Jesús. Amén.